Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Algunas personas dicen tener fe, pero no están claros. ¿Fe en qué? ¿O fe en quién? Una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener fe en tu fe. La fe en Dios es la que viene del fruto del Espíritu Santo, según lo dice Gálatas 5:22. Pero la fe en la fe es la que viene de tu criterio, de tu voluntad, de tu creencia propia. Es la fe de que lo que estoy pensando es correcto, lo que estoy haciendo es por allí, lo que yo quiero es lo que debe suceder, lo que yo pienso es lo que se debe hacer. Y esa es una fe puesta en la fe, en tu propia fe, pero no una fe puesta en Dios. Porque ahí está tu voluntad gobernando, pero no está gobernando la voluntad de Dios. Y hay que tener cuidado con esto. Hay personas que ajustan la palabra de Dios a la fe que ellos tienen en su voluntad. Cuando Dios les dice, te bendeciré, creen que esa promesa Él la va a cumplir basada en ese canal que ellos mismos han creado, en su forma de pensar, de acuerdo a cómo ellos creen. Es como si tomaran a Dios y le hicieran la llave, entre comillas, en su brazo y le dijeran, es así como me tienes que bendecir, es como yo diga, cuando yo diga, la manera que te voy a mostrar. Y esto nunca va a suceder porque Dios es Dios siempre. Saúl era un rey ungido por Dios. Los que llevan los mensajes todos los días con nosotros, que los están escuchando, hace unos mensajes atrás el Señor nos estaba hablando de la historia de Saúl cuando estaba enfrentando a Goliat. Y aquí termina el Señor redondeándonos ideas de quién era realmente Saúl. Era un rey ungido por Dios, sí, con promesas y bendiciones para empezar su reinado. Sin embargo, cuando Dios le dijo a Saúl, le dio una misión de que destruyera a los amalecitas, que no dejara a nadie con vida, ni siquiera al rey, que no tomara nada de sus pertenencias. Esto lo puedes leer en 1 Samuel 15, del 2 al 3. Saúl aparentemente fue obediente y salió a cumplir la orden de Dios, pero dejó vivo al rey Agag, que era el rey de los amalecitas, y preservó las ovejas, mejores vacas, los terneros más gordos, todo lo que era de valor, según el criterio de Saúl. El Señor le había dicho, mata todo, pero él no. Él dejó al rey vivo y dejó lo mejor de los rebaños, lo dejó vivo, no acabó con él. Cuando el profeta Samuel le hizo el justo reclamo de por qué no había cumplido lo que Dios le había ordenado, el rey Saúl sigue muy porfiado y necio en decir, claro que lo hice, yo lo cumplí, yo le obedecí al Señor, tal como me lo dijo. Y la excusa para haber preservado las ovejas, las vacas y todo lo demás era porque, según él, iba a hacer un sacrificio para el Señor. Está como el sacerdote Aarón, que al construir el becerro de oro dice, y habrá fiesta para Jehová. O sea, hace las cosas en desobediencia y después le quieren ofrecer un sacrificio a Dios, como quien dice, de esta manera tú me vas a dejar hacer lo que yo quiera, ¿cierto, Señor? Si yo te ofrezco un becerro de oro, si yo te hago sacrificios, si yo te ofrezco lo mejor ganado, si yo te doy los diezmos y las ofrendas, si yo regalo estos mercados allí, pongo allá, tú me vas a bendecir igual, ¿cierto, Señor? Aunque te desobedezca, aunque no haga tu voluntad, aunque haga las cosas mal hechas, igual como yo doy, como yo te ofrezco, entonces tú me tienes que dar a mí. Esa es la concepción con la que muchas personas caminan, en especial los religiosos, que levantan sus manos, aleluya, amén, van a los grupos, van a la iglesia, dicen creer en Dios, pero le llaman Señor, ¿y Señor de qué? Si no es el que maneja sus vidas, no es al quien le obedecen, no es el Señor realmente, no es el amo de sus vidas. Dos cosas vemos en el comportamiento de Saúl: su criterio y su justificación. Saúl decidió lo que era mejor de acuerdo a lo que él pensaba y también se justificó religiosamente diciendo, lo hago para Jehová o lo hago para el Señor. La sabiduría del profeta se basó en lo que se basa nuestra fe. Él le pregunta a Saúl, y está en 1 Samuel 15, del 22 al 23, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio.
escuche esto, el obedecer vale más que el sacrificio. El sacrificio para Dios no vale nada si no hay una obediencia que lo antecede. Y continúa diciendo, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Cuando Dios nos habla hay que prestarle atención porque es Dios que nos está hablando. No es el vecino, no es tu pareja, no es tu hijo, no es tu jefe siquiera. Yo creo que le prestamos más atención al jefe que ni a lo que Dios dice. Le prestamos mucha atención a muchas cosas, a muchas personas, pero no a Dios. Y dice, y prestar atención más que la grasa de carnero, o sea, más que el sacrificio y lo que me quieres dar. Dios no necesita de nada. Dios lo tiene todo, Él es el dueño de todo. Por eso los sacrificios a Él no lo mueven, no lo impresiona. A lo que lo impresiona es nuestra fe, nuestra obediencia. Continúa diciendo, la rebeldía es tan grave como la adivinación. La desobediencia es rebeldía. Y continúa diciendo, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. La rebeldía a la disposición de Dios es un pecado como el de adivinación. Qué tremendo esto. Pero esto sucede, hay rebeldía cuando le pongo mi voluntad, como hizo Saúl con David, que le quiso poner su uniforme, el que él usaba. Entonces, hay gente que le quiere poner el uniforme a Dios, el que me queda bien a mí, lo que a mí me gusta, según mis deseos, mis pasiones, lo que quiero hacer, mi pensamiento, mi alma no redimida. Eso es lo que yo le quiero poner a los propósitos de Dios. Él, o sea, Dios, soberano como es, no se rinde ante la voluntad de nadie. Pues es su voluntad la que se debe cumplir. Aunque esta voluntad te ponga en otra posición, aunque esta voluntad vaya en contra de tus pensamientos, aunque esta voluntad no esté acorde con tu cultura, aunque esta voluntad se salga de tus planes, aunque esta voluntad te incomode, aunque esta voluntad, ojo con lo que voy a decir, te haga morir. Y no estoy hablando de la muerte natural, estoy hablando de la muerte de tu carne, de la muerte de tus deseos, de todo lo que a ti te parece. David pudo vencer a Goliat porque caminó en la voluntad de Dios. No se dejó colocar el uniforme. ¿Tú sabes por qué Saúl se intimidó y pagaba escondederos a peso cuando vio a Goliat durante 40 días, a pesar de que era el rey, a pesar de que era el jefe del ejército de Israel, de que era entrenado en guerra? Pero él estaba en intimidación, él le temía a Goliat. ¿Cuál es la diferencia? Porque David, siendo más pequeño, no era rey, no tenía entrenamiento en guerra. Y como Saúl sí le tuvo miedo y se intimidó ante Goliat. ¿Por qué? Porque Saúl cargaba con el pecado. Saúl, llegó un momento, esto donde sucede de Goliat es mucho después de lo que pasó con los amalecitas. ¿Por qué Saúl sentía temor? ¿Por qué sentía angustia? Porque él desobedeció a Dios con los amalecitas y Dios lo rechazó. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no importa qué gigante se nos pare al frente, no importa lo que pase, no importa lo que suceda. Sí, nos podemos preocupar por un momento, nos podemos afanar, pero siempre en el interior de nosotros hay esa luz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos dice todo va a estar bien. Porque el Espíritu está allí apoyándonos. Entonces, por eso David pudo vencer a Goliat, porque caminó en la voluntad de Dios. Él no se dejó colocar el uniforme de Saúl y se apoyó en lo que Dios le había enseñado, en sus momentos de prueba, en el Espíritu, en lo que el Espíritu le había enseñado y cómo lo había entrenado. Dios le encomendó esa labor a David, a pesar de que no estaba preparado según los hombres, pero estaba más preparado que un yogur, como dicen por ahí, porque llevaba el Espíritu. Y esa misión se cumple o se cumple, aunque Dios tenga que destruir al que nombró como rey y levantar a otro. Dios cumple su propósito. Este día tienes que decidir si eres un David para vencer tus gigantes,
los cuales se levantan por tus criterios mal fundamentados, o sigues siendo un Saúl que crees que ofreciendo holocaustos, oración, proclamación de la palabra, compartir la palabra, ayudar a los demás, pagar aquí, pagar allá, pero tu corazón está muy lejos de Dios, ni siquiera lo escuchas, ni siquiera lo buscas, ni siquiera le preguntas qué es lo correcto de hacer. Ahí vas a torcer el propósito de Dios. Estoy segura que Dios hoy te está confirmando tu propósito, y que todos los Saúles que se levantan y todos los gigantes que amedrantan tu vida caerán ante ti y ocuparás el trono de tu destino. Tienes todo para ganar, porque el Espíritu de Dios está delante de ti. A Él es que le tienes que tener fe. En Él es que tienes que fundamentar tu fe. Sobre Él es que tú tienes que construir tu fe. No sobre ti, no sobre lo que piensas, ni lo que sabes, ni lo que esperas, ni lo que quieres hacer. Que Dios te bendiga. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios
hoy va a ser un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es yo.